Dicen que vivimos en la era más estimulante de la historia, pero también en la más vacía. Tenemos acceso a millones de videos, canciones, noticias, series y experiencias que caben en la palma de la mano, y sin embargo, cada vez más personas sienten que nada los emociona, que todo les resulta plano, que el entusiasmo se ha vuelto fugaz. Lo curioso es que nadie nos preparó para esto, para tener tanto y sentir tan poco. Bienvenido a la isla del saber digital, el lugar donde entendemos lo que la tecnología hace con tu mente y con tu forma de ver el mundo. Hoy exploraremos una pregunta que parece simple, pero que encierra el dilema psicológico de toda una generación. ¿Por qué todo me aburre tan rápido? La respuesta no está en que te hayas vuelto apático o perezoso, sino en algo mucho más profundo. Nuestro cerebro, literalmente, ya no sabe cómo sostener el placer. Nos hemos vuelto adictos a la novedad, pero intolerantes a la permanencia. Queremos sentir más, pero no más tiempo. Queremos todo, pero no soportamos esperarlo. Durante miles de años, la mente humana evolucionó en un entorno donde la información era escasa, las recompensas eran lentas y el aburrimiento era un espacio natural para imaginar, crear o reflexionar. Hoy, vivimos lo opuesto, un entorno donde la información es infinita, la gratificación es inmediata y el silencio mental es casi imposible. Nuestros cerebros, diseñados para la supervivencia, están intentando navegar un océano de estímulos para el que nunca fueron programados. Y el resultado es una sensación de fatiga invisible. No física, sino emocional. Una especie de vacío que se disfraza de aburrimiento, pero que en realidad es saturación. Estamos tan llenos de estímulos que ya nada logra sobresalir. Piénsalo por un momento, abres TikTok y cada video intenta ser más impactante que el anterior. Más rápido, más fuerte, más impactante. Tu cerebro, en los primeros segundos, libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación, pero cuando esa dosis se repite cientos de veces al día, el sistema se desregula. Lo extraordinario se convierte en normal, lo normal en aburrido. El resultado, un ciclo interminable donde todo se siente igual. Este fenómeno en psicología lleva el nombre de desensibilización hedónica. En otras palabras, cuanto más placer rápido consumes, menos lo disfrutas. Es el equivalente a subir el volumen de la música cada vez más alto hasta que dejas de oírla. No es que la canción haya perdido poder, es que tu oído se ha saturado. Y así vivimos. Saturados de información, de estímulos, de opciones. Nos hemos acostumbrado a que el aburrimiento sea un error que hay que reparar, cuando en realidad es una función natural del cerebro. El aburrimiento es la pausa necesaria para procesar, para digerir, para crear sentido. Pero lo hemos eliminado por completo. Cada segundo libre es una oportunidad para distraernos. En lugar de pensar, deslizamos. En lugar de sentir, actualizamos. En lugar de observar, grabamos. Nos decimos que buscamos entretenimiento, pero en realidad lo que estamos buscando es anestesia emocional. Un pequeño alivio frente al vacío de la desconexión. Porque en el fondo, ya no nos aburrimos de las cosas, nos aburrimos de nosotros mismos. No sabemos estar a solas con nuestra mente. Y eso, quizás, es lo más alarmante. Porque si no puedes tolerar tus propios pensamientos, te vuelves esclavo de los ajenos. La cultura digital ha convertido la atención en el recurso más valioso del planeta. Cada segundo que pasas mirando una pantalla es una iceberg. No se trata de entretenerte, sino de mantenerte enganchado. El aburrimiento, en ese contexto, es el enemigo número uno del sistema. Todo está diseñado para que no lo sientas. Pero lo que no te dicen es que el aburrimiento es el lenguaje con el que tu mente pide descanso. Cuando te aburres, tu cerebro no está fallando, está pidiendo espacio para reorganizarse. Es el equivalente psicológico del sueño. Sin aburrimiento, la mente se fragmenta, se dispersa, se vacía. Vivimos en un mundo donde el descanso se volvió una forma de culpa. Si no estás produciendo, consumiendo o publicando, sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero lo paradójico es que nunca habíamos perdido tanto tiempo como ahora, justamente por intentar llenarlo todo. La dopamina que nos mueve no está diseñada para la abundancia. Su función biológica es motivarte a buscar, no a recibir.
Cuando todo está a un clic, el sistema se apaga. La búsqueda ya no tiene sentido, y sin búsqueda no hay deseo, sin deseo no hay emoción, y sin emoción todo se vuelve indiferente. Por eso, aunque tengas acceso a miles de opciones, series, juegos, relaciones, experiencias, ninguna parece suficiente. No porque falte algo afuera, sino porque tu cerebro ya no puede procesar la abundancia. El placer dejó de ser un evento, se convirtió en un ruido de fondo. Hay una idea poderosa que vale la pena entender: la saturación mata el significado. Cuanto más recibes, menos valoras. Y no solo en lo digital, sino en todo. Las relaciones se vuelven desechables, los trabajos pierden propósito, los logros se sienten efímeros. No es que todo sea vacío, es que ya no puedes conectar con lo que tienes. El aburrimiento rápido es, en realidad, una forma de ansiedad. Es el reflejo de una mente que necesita moverse porque no sabe quedarse quieta. Es el cuerpo pidiendo silencio y la mente respondiendo con ruido. Observa cómo hemos redefinido la idea de disfrute. Antes, la paciencia era parte del placer: cocinar, escuchar un disco entero, leer sin interrupciones, ver cómo el tiempo se desplegaba sin prisa. Hoy, lo placentero es lo inmediato. Lo que no responde rápido, molesta. Lo que requiere atención, cansa. Lo que no sorprende, aburre. Hemos confundido la intensidad con la felicidad. Buscamos picos de dopamina, no bienestar. Queremos sentir algo fuerte, aunque sea por segundos. Pero esa lógica nos deja vacíos, porque la dopamina no entiende de satisfacción, solo de estímulo. Cuanto más la alimentas, más te exige. El problema no es la tecnología, sino cómo la usamos para llenar los vacíos que no queremos mirar. Cada notificación, cada scroll, cada video corto es una pequeña fuga de atención. Y cuando vives fugándote, nada logra echar raíces. Si lo piensas, el aburrimiento no es ausencia de placer, sino ausencia de dirección. Es el punto donde ya no sabes hacia dónde enfocar tu energía, porque todo parece igual. Es el resultado de un mundo donde todo se mueve tan rápido que nada permanece lo suficiente para tocarnos de verdad. En los últimos años, la cultura de la productividad ha hecho que incluso el ocio tenga que ser útil. Leemos para aprender algo, viajamos para postearlo, descansamos para recargar y volver a producir. Ya no sabemos disfrutar por el simple acto de hacerlo. Y cuando el placer se convierte en herramienta, deja de ser placer. Esta sobrecarga de estímulos también tiene un costo profundo en la forma en que nos relacionamos. Las conversaciones se vuelven cortas, las emociones se fragmentan y los vínculos se miden en tiempo de respuesta. Ya no buscamos profundidad, sino disponibilidad. Queremos presencia inmediata, no presencia real. Y ese es el corazón del problema: hemos perdido la capacidad de permanecer. Permanecer en una idea, en un silencio, en una emoción. Lo queremos todo, pero sin peso. Y sin peso, nada deja huella. Reaprender a escuchar. Es el vacío que anuncia la necesidad de sentido. Es el recordatorio de que no todo debe ser estímulo, también debe haber espacio. Pero ese espacio da miedo. ¿Por qué en el silencio aparecen las preguntas que evitamos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué necesito estar distraído? ¿Qué siento cuando no hay ruido? Y esas preguntas no se resuelven con más contenido, se resuelven con presencia. Vivimos en un ecosistema que alimenta la inmediatez y castiga la pausa. Las plataformas no están diseñadas para tu bienestar, sino para tu permanencia. Y mientras más tiempo pases dentro, menos tiempo tendrás para ti. Por eso, cuando dices todo me aburre, lo que en realidad estás diciendo es ya no sé dónde encontrarme. Y ese es el punto de inflexión. No se trata de eliminar la tecnología, sino de reaprender a usarla. De recuperar la intención detrás de cada acción digital. No todo lo que entretiene te nutre, y no todo lo que aburre te daña. A veces, el aburrimiento es el único momento del día en que tu mente puede respirar. Así comienza el cambio, cuando decides no llenar cada silencio con ruido. Cuando entiendes que no todo lo que te estimula te hace bien. Cuando empiezas a reconocer que el aburrimiento no es un enemigo, sino un maestro.
Cuando comienzas a permitirte el silencio, algo extraño ocurre. Al principio duele. Sientes ansiedad, incomodidad, incluso culpa. Tu mente te grita que busques algo, que abras el celular, que revises si hay algo nuevo. Pero si resistes ese impulso, descubres que debajo de todo ese ruido, hay espacio. Y ese espacio es tuyo. Ese momento de vacío es, en realidad, la puerta hacia una mente más clara. El aburrimiento, cuando lo sostienes, deja de ser ausencia y se convierte en una forma de atención más profunda. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, los sonidos del entorno, tus propios pensamientos, el ritmo de tu respiración. Tu mente, que vivía corriendo de estímulo en estímulo, comienza a reencontrarse con su ritmo natural. El problema no es que la vida sea aburrida, sino que nuestra tolerancia al silencio se ha reducido. Lo que antes era normal, esperar, contemplar, pensar, ahora nos resulta insoportable. Y no porque hayamos cambiado por completo, sino porque nos han entrenado para creer que cada momento debe tener una recompensa. Cada vez que abres una aplicación, el algoritmo ajusta lo que ves para mantenerte un poco más. Aprende que te retiene, que te emociona, que te hace reaccionar. No necesitas saber quién eres, solo necesitas saber cómo te comportas. Lo que comenzó como una herramienta de entretenimiento se convirtió en una red de condicionamientos invisibles. Y el aburrimiento rápido es su consecuencia más silenciosa. Cuando todo está diseñado para ser intenso, el cerebro empieza a interpretar la calma como vacío. Lo cotidiano se vuelve insuficiente. Lo estable parece aburrido. Y así se fragmenta la capacidad humana de disfrutar lo simple. Este efecto no solo ocurre en el entretenimiento, sino en cada aspecto de la vida. En las relaciones, por ejemplo, la inmediatez del contacto digital nos hace creer que la conexión real también debe ser instantánea. Si alguien tarda en responder, sentimos desinterés. Si no hay emoción constante, asumimos que algo está mal. Pero las relaciones humanas no funcionan con lógica algorítmica. No están diseñadas para el ritmo del scroll. El amor, la amistad, la pasión, el aprendizaje, todo lo que tiene valor necesita tiempo. Tiempo para conocerse, para construir confianza, para aburrirse incluso. Porque solo quien se permite aburrirse puede descubrir nuevas capas de una experiencia. La emoción no desaparece por falta de estímulo, sino por falta de presencia. Lo mismo ocurre con la creatividad. La inspiración no nace en el exceso de información, sino en los vacíos que esa información deja. El aburrimiento es el terreno fértil de la imaginación. Sin él, las ideas se marchitan antes de brotar. Piensa en las veces que has tenido una gran idea en la ducha, caminando o mirando por la ventana. No fue casualidad. Fue el resultado de permitir que tu mente descansara del ruido. Cuando no la llenas de distracciones, empieza a conectar piezas por sí sola. Pero cuando la sobrecargas, solo reacciona, nunca crea. La cultura digital ha convertido la creatividad en consumo. Nos inspiramos, sí, pero rara vez creamos. Guardamos, compartimos, imitamos. Y poco a poco, la frontera entre inspiración y saturación se vuelve difusa. Lo que antes era un impulso interno ahora depende del feed. Si no hay novedad afuera, sentimos que no hay nada adentro. Y así, la mente se vuelve adicta a la estimulación externa y dependiente del movimiento constante. Pero lo curioso es que el movimiento sin dirección no genera progreso, solo agotamiento. El cansancio que muchos sienten hoy, ese cansancio que no se cura durmiendo, viene de vivir emocionalmente hiperactivos y mentalmente vacíos. Nos cuesta aceptar que el aburrimiento es parte del equilibrio emocional. Que la vida no siempre tiene que ser intensa. Que la calma también tiene valor. Pero lo olvidamos porque vivimos en una sociedad que glorifica la emoción inmediata. Si algo no te apasiona desde el primer segundo, se desecha. Si un video no te atrapa en los primeros 3 segundos, se pierde. Si una relación no te da adrenalina, se termina. El resultado es una existencia llena de comienzos y carente de profundidad. Cambiamos de contenido, de trabajo, de pareja, de propósito, con la misma facilidad con la que deslizamos la pantalla. Y cada cambio nos da un instante de novedad, pero también nos deja un poco más vacíos.
Porque en el fondo no queremos más cosas, queremos sentirnos vivos otra vez. La paradoja es que cuanto más intentamos escapar del aburrimiento, más lo provocamos. Cuanto más buscas estímulos, más se eleva tu umbral de placer. Lo que antes te emocionaba, ahora te deja indiferente. Y así, el cerebro se queda atrapado en un circuito cerrado donde el deseo no encuentra satisfacción. Entonces, ¿cómo se sale de ese ciclo? No buscando más emociones, sino reapropiándose de la curiosidad. El aburrimiento es la mente pidiendo profundidad en un mundo de superficies. Lo confundimos con vacío, cuando en realidad es una puerta. Una pausa donde puede renacer el interés genuino por las cosas, si dejamos de exigirles que nos sorprendan todo el tiempo. No hay que apagar el mundo, sino aprender a mirar distinto. Redescubrir lo simple sin necesitar que sea espectacular. Un café puede volver a tener sabor si lo tomas sin el impulso de compartirlo en redes. Una conversación puede ser intensa sin emojis, si te atreves a escuchar de verdad. No se trata de huir del ruido, sino de hacerle espacio al silencio dentro del ruido. Quizás el verdadero antídoto contra el aburrimiento no sea el entretenimiento, sino la lentitud. La paciencia se ha vuelto subversiva en tiempos de inmediatez. Esperar, contemplar, no tener todas las respuestas, eso también es vivir. La mente se regenera en los intervalos, no en los estímulos. Aburrirse, entonces, puede ser una forma de desintoxicación. Es el momento en que el cerebro deja de correr detrás del siguiente destello y empieza a escucharse a sí mismo. Por eso, cuando todo te aburra, no lo tomes como un fallo, tómalo como una señal. El aburrimiento te está mostrando el camino de regreso a ti. Descubre más sobre cómo recuperar la profundidad de tu mente, aquí, en la isla del saber digital. Ese es el verdadero lujo del siglo XXI, poder estar presente. La atención sostenida es lo que da profundidad al placer. Cuando logras mantenerla, las cosas recuperan su textura, su peso, su sentido. El problema no es que la vida sea aburrida, sino que ya no estamos ahí para vivirla. Estamos en otro lugar, siempre desplazados hacia la siguiente notificación, el siguiente estímulo, la siguiente distracción. Pero cuando te detienes y vuelves al momento, algo cambia. La mente, por primera vez en mucho tiempo, descansa. Y ese descanso no es pasividad, es restauración. Es la oportunidad de reconectar con lo que realmente importa. Y aquí aparece una verdad incómoda, no existe placer duradero sin paciencia. El aburrimiento es el precio que pagas por la profundidad. Si no puedes atravesarlo, te quedarás atrapado en la superficie de todo. En la superficie de las relaciones, del conocimiento, de la vida misma. Vivimos convencidos de que lo que sentimos define quiénes somos, pero olvidamos que muchas veces lo que sentimos es solo el reflejo de lo que consumimos. Si tu día está hecho de fragmentos de videos, emociones rápidas y recompensas inmediatas, tu mente termina imitando ese ritmo. Y cuando intentas hacer algo que requiere lentitud, como leer o pensar, te resulta imposible. Pero el cerebro es plástico, puede reentrenarse. Así como aprendió a buscar estímulos constantes, puede volver a disfrutar del silencio. Solo necesita tiempo y repetición. Recuperar la capacidad de aburrirte sin desesperarte es una forma de libertad. Porque cuando logras estar contigo mismo sin huir, ya no dependes del mundo para sentirte bien. Y esa es la lección más valiosa que este fenómeno puede dejarnos. No todo aburrimiento es vacío, a veces, es la mente invitándote a reconectar con la realidad. En un mundo que te exige estar siempre entretenido, elegir el silencio es un acto de rebeldía. Decidir no mirar el celular, no abrir una aplicación, no distraerte, es una forma de recuperar tu autonomía. Porque cada instante que no entregas a un algoritmo, se lo devuelves a tu vida. Cuando aprendes a quedarte en el aburrimiento, descubres que no era tan terrible. Que detrás de la incomodidad hay calma. Que detrás del silencio hay claridad. Y que, poco a poco, las cosas pequeñas vuelven a tener sentido. Una canción vuelve a emocionarte. Un paseo vuelve a relajarte. Una conversación vuelve a inspirarte. El mundo recupera matices. No porque haya cambiado, sino porque tú has vuelto a verlo sin el filtro de la saturación.
Tal vez la pregunta no sea por qué todo me aburre tan rápido, sino por qué dejé de prestarle atención a lo que me rodea. El aburrimiento, en su forma más pura, es una señal de vida. Es el momento en que tu mente, agotada de estímulos, pide autenticidad. Pide experiencias que no se midan en likes ni en métricas. Pide sentir de verdad. Y ahí está la clave, sentir de verdad. No intensamente, no todo el tiempo, sino genuinamente. Sentir sin prisa, sin escapar. Sentir sin la necesidad de compartirlo. Eso, al final, es lo que hemos perdido, la intimidad con nuestras propias emociones. Todo se ha vuelto público, inmediato, medible. Pero las emociones no funcionan con algoritmos. Necesitan tiempo, silencio y presencia. Recuperar eso no es retroceder, es evolucionar. Porque cuando eliges conscientemente lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, estás moldeando el tipo de mente que quieres tener. Y si hay algo que este mundo necesita con urgencia, es mentes más presentes, más serenas, más capaces de encontrar belleza en lo simple. Así que la próxima vez que sientas aburrimiento, no corras a llenarlo. Obsérvalo. Escúchalo. Tal vez no sea aburrimiento lo que estás sintiendo, sino una forma sutil de tu mente diciéndote, necesito volver a mí. Y cuando lo hagas, descubrirás algo poderoso, el mundo no es aburrido. Solo estaba esperando a que volvieras a mirarlo con atención. Porque el verdadero antídoto contra el aburrimiento no es más estímulo, sino más conciencia. Y esa conciencia comienza cuando decides detenerte. En un océano de distracciones, elegir no hacer nada es volver a ser dueño de tu mente. Y ahí, justo ahí, empieza tu libertad. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti sintió esa necesidad de recuperar el control sobre lo que consumes, sobre lo que piensas y sientes, recuerda que no estás solo. En la Isla del Saber Digital exploramos estas preguntas para entender cómo la tecnología transforma nuestra mente y cómo podemos usarla sin perdernos en ella. Porque el conocimiento no solo nos conecta con el mundo, también nos devuelve a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo viaje, aquí, en la Isla del Saber Digital.